Hola, buenos días de nuevo a todos. Después del descanso ya estamos aquí otra vez. Esta mesa, bueno, nos han metido prisa, entonces esta mesa es la mesa, vamos a tratar el tema de la accesibilidad con perspectiva de género. Yo soy la moderadora, que soy Elena Jarión, de la Oficina de Accesibilidad. La ponente tan maravillosa que vamos a tener es Maite Gallego, que desde el año 2000 colabora activamente en el sector social de la discapacidad. Es vicepresidenta y coordinadora de la Comisión de la Mujer de CERMI Comunidad de Madrid. Es presidenta de FEMADEN, que es la Federación Madrileña para la Defensa del Enfermo Neurológico. Es vicepresidenta de ASPAIN Madrid. Es presidenta desde hace poco de ASPAIN Nacional. Enhorabuena, y aprovecho para darte la enhorabuena. Y bueno, es patrona de la Fundación CERMI Mujeres. No sé si me dejo algo, pero de todas formas no sé cómo tienes tiempo para vivir y para sobrevivir a todo esto. Aunque dicen que también las mujeres podemos hacer dos cosas a la vez, ¿no? Podemos hacer. Muchas gracias, Elena. Me han dicho que vayamos un poco rápido porque no tenemos mucho tiempo. Espero no agobiar a la intérprete de lengua de signos, que si me tiene que dar un toque, por favor, no te cortes y me lo dices, ¿vale? Buenos días a todas las personas que hoy nos acompañáis. Quiero agradeceros vuestra presencia y dar las gracias al Ayuntamiento de Madrid y a Noelia en particular por invitarme hoy a participar en él y dar una visión de género en las políticas de accesibilidad desde el punto de vista de las mujeres con discapacidad. Cuando hablo de mujeres con discapacidad, siempre me gusta empezar diciendo que somos mujeres como el resto, pero con una múltiple desventaja y discriminación multisectorial, tanto con respecto al resto de mujeres como con los hombres con discapacidad. Es obvio, ¿verdad? Pero yo prefiero recalcarlo, porque las mujeres con discapacidad no solo tenemos que luchar contra los retos y las barreras tradicionales que se encuentran en el hogar, en la comunidad y en el mundo laboral, por ejemplo, sino que también tenemos las dificultades y obstáculos adicionales y la falta de oportunidades derivadas de nuestra discapacidad y de la falta de accesibilidad. Por tanto, debemos partir que las mujeres con discapacidad tienen las mismas necesidades y anhelos que el resto de mujeres: la independencia, el empleo, la educación, la vida en sociedad, el disfrute de sus entornos más cercanos, la accesibilidad a los recursos, pero que en determinados casos, para poderse satisfechas sus necesidades, requieren de apoyos y de una buena accesibilidad para conseguirlo. Sin esos recursos o ayudas adicionales resulta muy complicado ejercer derechos fundamentales como el derecho a la autonomía, a la capacidad de decisión, a guiar su propia vida y a participar de forma efectiva en la sociedad. Como consecuencia de esto, pues se ven aisladas o nos vemos aisladas, discriminadas y vetadas para participar activamente en la vida pública y familiar. No hablamos de un colectivo reducido, puesto que el 60% de las personas con discapacidad son mujeres y 2/3 de las personas mayores de 65 años son mujeres. Es verdad que incluir el tema de la accesibilidad universal con visión de género es siempre un poco complicado, porque hay detractores, que yo creo que es más por el desconocimiento de la situación real de las mujeres con discapacidad, pero si se contempla nos muestra y nos da una idea de cómo afecta la falta de accesibilidad a las mujeres y niñas con discapacidad y a las madres cuidadoras de hijos e hijas con discapacidad. No me voy a meter en cuestiones técnicas porque no es mi campo, pero os pondré ejemplos de falta de accesibilidad que se encuentran las mujeres. La accesibilidad es la puerta de acceso a los derechos. Si no contamos con ella, al final habrá exclusión y no igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía. Los datos nos muestran que las mujeres con discapacidad tienen un mayor índice de analfabetismo, niveles educativos más bajos, menor actividad laboral, mayor desprotección sociosanitaria, mayor pobreza, menor desarrollo personal y social, menor autonomía personal y mayor posibilidad, entre otras, de sufrir todo tipo de violencia, de lo cual hablaré adelante más ampliamente. Es por esto, por lo que en la Convención de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad de la ONU, las mujeres con discapacidad aparecen a lo largo del tratado de manera específica en el artículo 3, en el 6, en el 8, en el 16, en el 25, en el 28 y en el 34. Voy a pararme en el artículo 6, por ser el específico de las mujeres y niñas con discapacidad. Este artículo no es un derecho en sí mismo, sino que aporta visibilidad, es decir, un reconocimiento de que las mujeres con discapacidad y las niñas se enfrentan a una discriminación múltiple e intersectorial.
El objetivo de este artículo es que las mujeres y las niñas con discapacidad puedan disfrutar y ejercer plenamente y en igualdad de condiciones todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Por lo tanto, representa una base para que los Estados que han ratificado esta convención, como es nuestro país, se obliguen a respetar, proteger y cumplir los derechos de estas mujeres y niñas. Esta discriminación es interseccional, que es un concepto que habla de que la existencia de varios ejes de desigualdad actúan como si fuesen avenidas en una gran ciudad, que transcurren de forma independiente, pero que colocadas entre esos ejes sufren la desigualdad de un modo único y cualitativamente diferente, imposible de ser analizado a partir de una simple suma de categorías. Porque si a ser mujer le añadimos una discapacidad y falta de accesibilidad universal, las desigualdades y la falta de oportunidades se incrementan exponencialmente. Mirar, para que sepamos cuando hablo de desigualdad salarial, ¿a qué me refiero? Según los datos de Lodismed, de la Fundación 11, el salario medio bruto anual de la población sin discapacidad se fija en unos 23.200 euros. En el caso de las personas con discapacidad se reduce hasta los 19.500 euros. Si se analiza la variable de género, se evidencia una clara discriminación salarial hacia la mujer. Los hombres con discapacidad tienen un salario medio bruto anual de 20.800 euros, mientras que el de las mujeres es de 17.700. Si a eso le añadimos que hay más mujeres viudas o mujeres que han sido cuidadoras toda la vida y que no han podido incorporarse al mercado laboral, ahí vemos que tendrán una vulnerabilidad económica mayor. Por lo cual, tomando en consideración que las mujeres con discapacidad disponen de ingresos más bajos, una tasa de inactividad del 76% y dificultades para vivir de forma independiente, que no disponen de vehículos propios y que tienen una mayor longevidad, entenderíamos por qué el transporte público tiene un enfoque de género a la hora de hablar de movilidad autónoma. Está constatado de que las mujeres con discapacidad son mayoritarias en el uso del transporte público en comparación con sus iguales masculinos, porque tienen menor acceso al uso del vehículo privado debido al poder adquisitivo más escaso. Por tanto, se debería de tener en cuenta un menor coste del servicio también para su asistente personal, en caso de tenerlo, o cuando son mujeres que cuidan a otros. Si me centro en la salud, numerosos estudios indican que las mujeres son más proclives a permanecer más tiempo internas en instituciones que los hombres, así como a que determinadas enfermedades que provocan discapacidad con carácter permanente tengan mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, los recursos sanitarios no se encuentran diseñados para sus necesidades específicas. Queremos destacar, por ejemplo, que un alto porcentaje de las mujeres con discapacidad reconocen no haber acudido nunca a una consulta ginecológica. Por eso debería de haber consultas accesibles y adaptadas en todas las provincias, a las cuales pudieran acudir las mujeres con discapacidad. Pero no solo para las revisiones tan necesarias para cualquier mujer, sino también para poder acceder a los programas de salud sexual y reproducción, entre otras. En Madrid solo tenemos una consulta adaptada y es solo para discapacidad física en el Hospital de la Paz. Madrid Salud hizo en su día una consulta accesible, también solo para personas con discapacidad física, mujeres, a la cual nunca se le dio una publicidad para que llegara a las mujeres y que ni tan siquiera sabemos si hoy en día sigue en funcionamiento. Yo os puedo contar por experiencia que vas a hacerte una mamografía hoy que estamos en el Día del Cáncer de Mama. Vas a hacerte una mamografía y te dicen que si no te pones de pie, que tengo un problema. Mire, yo no tengo ningún problema, el problema lo tiene el aparato que no está con un diseño para todas las personas, ¿no? Si hablo de los parques infantiles, tengo que mirarlos también desde la perspectiva de género. Esos lugares donde las mamás nos pasamos horas con nuestros peques para que jueguen y sociabilicen. Si resulta que el entorno no es accesible, difícilmente una mujer con discapacidad podrá ir acompañando a su hijo o su hija. La soledad no deseada es una de las lacras de las sociedades llamadas a sí mismas avanzadas. Según estudios sociológicos, más de un 20% de las personas con discapacidad viven solas. Un 38% de estas personas viven en soledad no deseada y el 74% son mujeres. Esta soledad no deseada es fruto en ocasiones por la falta de accesibilidad de las viviendas y tenemos personas presas en sus domicilios sin haber cometido ningún delito.
Por eso es importante también que todas las mujeres y niñas con discapacidad y mujeres mayores y de zonas rurales tengan acceso y asegurarles una buena alfabetización digital y que aprendan el uso de tecnologías que favorezcan su autonomía personal en los entornos comunitarios. Deben de conocer un mínimo para tener videoconferencias con el personal sanitario o con sus familiares o saber pedir la compra a un supermercado. La brecha digital y la dificultad en el acceso a las nuevas tecnologías se hace patente en las mujeres y más en las mujeres con discapacidad y mayores. Sin duda, una buena accesibilidad y buenos recursos cercanos ayudaría a la desinstitucionalización de las personas, que también tiene mucho que ver con el sesgo de género, puesto que el 73% de las personas que viven en residencias son mujeres. Imaginaros qué impacto de género con los fallecimientos por el COVID ha habido. Mujeres que, por otro lado, les hubiera gustado tener los recursos y no abandonar sus domicilios. Y para evitar esa soledad y la institucionalización, se ha de favorecer la proximidad vecinal, la rehabilitación de edificios y viviendas, la movilidad peatonal y la reducción de las necesidades de desplazamiento a través del transporte, recuperando la calle como espacio de encuentro y relaciones sociales. Hay que asegurar un buen diseño para todas las personas. La falsa neutralidad a la hora de argumentar un proyecto no es real, porque al final se concibe desde ciertos grupos concretos, que suelen ser varones, blancos, adultos, sin discapacidad, etc. Y da lugar a inodoros en cuartos de baño para mujeres así. Y quiero que lo miréis, sobre todo los estudiantes, que entiendo que si no eres mujer y no vas en silla de ruedas, no lo entenderás nunca, pero que si hay alguna mujer en la sala que no veo, con movilidad reducida, sabrá de qué hablo. Y si por si acaso hay alguna persona que no ve, es un inodoro que tiene como una ranura en el medio, donde a las mujeres con discapacidad, que somos más usuarias de los cuartos de baño que los hombres, se nos encaja la pierna y no podemos vestirnos y desvestirnos. Es decir, que tenemos un cuarto de baño adaptado que luego no nos sirve para utilizarlo, ¿no? Dicho todo esto, se ha constatado que la confluencia de factores como el género y la discapacidad y la falta de accesibilidad convierte a las mujeres con discapacidad en una población con grave riesgo de sufrir algún tipo de maltrato. Mirad, sé que los datos suelen aburrir, pero considero muy necesario que los conozcáis si no los habéis oído nunca, para que se entienda mejor por qué todos los recursos de violencia de género tienen que tener en consideración la accesibilidad universal y a las mujeres con discapacidad. Según los datos que arrojan la macroencuesta última del 2019 y que todavía seguimos analizando, más de una de cada 3 mujeres con discapacidad, casi un 40%, asegura que ha sufrido o sufre algún tipo de violencia psicológica. Casi el 15% de las mujeres con discapacidad refiere a haber recibido violencia sexual por parte de su pareja, frente al 9% de las mujeres si no tienes discapacidad. El 17,4% de las mujeres con discapacidad dice haber sufrido violencia física, frente al 11% si la mujer no tiene discapacidad. Como veréis, los datos son terribles. Un 17,5% de las mujeres con discapacidad sobrevenida afirman que su discapacidad es consecuencia de ese maltrato, que es un porcentaje altísimo y que nosotras cada vez conocemos más mujeres que tienen sordera o enfermedad mental o ceguera o lesión medular por este caso. Y el 15% de las mujeres asesinadas que no son muertas tenían algún tipo de discapacidad, aunque los datos arrojan un porcentaje más alto porque algunas sí tenían discapacidad pero no poseían el certificado que lo otorga. Estas mujeres tardan más tiempo en salir de la situación porque no tienen conciencia de ser víctimas, bien por la estrecha relación que suele haber con la persona abusadora o bien por temor a quedarse solas, que es un temor bastante extendido, y por la falta de accesibilidad universal que hay en los recursos de comunicación, entre otras. Los principales factores que propician esta situación son la indefensión, la dependencia, la situación de vulnerabilidad, la falta de testigos y de accesibilidad a los recursos y la vulnerabilidad económica. Tú no puedes decirle a alguien que está ejerciendo violencia sobre ti que te baje las escaleras para denunciar si resulta que tienes barreras en casa,
o que llame por ti si resulta que eres una mujer, que no tienes movilidad en las manos, o si eres una mujer sorda. O imaginaros la dificultad de una mujer con sordoceguera. Por eso reclamamos la plena accesibilidad de los recursos y protocolos de atención a las víctimas de la violencia machista para que las mujeres con discapacidad no se queden atrás y puedan acceder a ellos y puedan denunciar y que puedan recibir asistencia para las tareas básicas de la vida diaria por parte del personal formado en las casas de acogida u otros recursos de emergencia que hoy en día no se reciben. Hay que tener presente que una de las formas de violencia hacia las mujeres con discapacidad es precisamente esa, la negación de la ayuda necesaria para las tareas personales de la vida diaria. Pero también exigimos accesibilidad a la comunicación, documentación en esos lugares en lectura fácil, uso de pictogramas, lengua de signos, braille, y la teleasistencia que tendría que ser también accesible para mujeres sordas y sordociegas. El Pacto de Estado en materia de violencia de género, hay varias medidas que contemplan a las mujeres con discapacidad y que tendríamos que apostar por implementarlas, como son los ILSE y la implementación de la asistencia personal suficiente y necesaria. Porque, por ejemplo, para poder ir a un recurso, en el caso de las mujeres, hablo de la mía, de la discapacidad física, no nos vale con que haya una rampa y un cuarto de baño adaptado. ¿Quién nos viste? ¿Quién nos ayuda a pasarnos a la cama? ¿Quién nos asea? ¿No? Si no tenemos esos recursos, continuaremos con la persona que está ejerciendo maltrato hacia nosotras. ¿Por qué es importante que hagamos transversales el género y la accesibilidad en todas las políticas? Bueno, no voy a hablar del artículo 9 de la Convención de la ONU, el que habla de asegurar la accesibilidad, que llevaréis escuchándolo durante estos 2 días cantidad de veces y seguro que os lo sabéis hasta de memoria. Pero sí deciros que, según el segundo manifiesto de las mujeres con discapacidad de Europa, nos dice que debemos de tener en cuenta que las ciudades son elementos centrales de socialización, algo que todos sabemos, ¿no? Para garantizar esto hay que tener una correcta transversalidad del género en las medidas, en planificación, en los proyectos, en los programas y en las auditorías en materia de accesibilidad. Se debe de asegurar la participación de las mujeres, velando porque los diseños de entornos, bienes y servicios tomen en consideración las necesidades y demandas específicas con visión de género y velando porque las poblaciones en situación de mayor riesgo de sufrir violencia o abuso se sientan protegidas e incluidas. Si me baso en la Agenda 2030, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, en el 5, donde se persigue poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas y eliminar todas las formas de violencia contra ellas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, pues hay varios aspectos que deberíamos tener en cuenta para aumentar la autonomía personal de las mujeres y niñas con discapacidad y solucionar o prevenir las dificultades que se encuentran por su discapacidad y por la falta de accesibilidad. Estamos convencidas que uno sería empoderar a las mujeres y niñas con discapacidad y si además pueden contar con la figura profesional del asistente personal, figura que contempla la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y figura humana que contempla también la Convención de la ONU para favorecer la accesibilidad, si además poseen los productos de apoyo que requieren y encuentran los recursos y su entorno con accesibilidad universal, todo esto en conjunto ayudaría a la prevención de la desigualdad que sufren las mujeres con discapacidad. Pero también serviría para que se puedan formar, para ejercer su derecho a la maternidad si quieren, para ir a comprar, para decidir qué comer, para formarse, para incorporarse al mundo laboral, evitar la soledad, etcétera. Es decir, tener un proyecto de vida independiente. Las mujeres a las que representamos y por las cuales trabajamos tienen capacidades y potencialidades en las que tenemos que creer para cambiar nuestras expectativas y actitudes hacia ellas. Que la accesibilidad es buena para todos, para todas las personas, que dejamos de oír como oíamos, de ver como veíamos y de poder subir escaleras como lo hacíamos. Y a eso llegaremos todas las personas, no lo dudéis. Por lo cual, cuanto mejor concebida esté la ciudad y los recursos, el envejecimiento también será más llevadero y más activo.
Solo comentar a modo de resumen que estamos seguras que nuestra unión será la fuerza que haga que esta situación cambie, que tenemos que estar presentes en los movimientos de mujeres de nuestras comunidades y de nuestras administraciones locales para alzar nuestra voz y que se nos escuche, pero también en aquellos lugares donde se toman decisiones y se hagan proyectos, y que estos lugares deben de ser accesibles universalmente para todas las mujeres, incluidas las mujeres con discapacidad, porque, por ejemplo, el Consejo de la Mujer de Madrid no es accesible para las mujeres con discapacidad. Y para que se produzcan cambios en este sentido, os necesitamos a todas las personas. Muchísimas gracias por vuestra atención. La verdad es que ha quedado muy claro que si bien tenemos igualdad en los textos jurídicos y legales, en la realidad no para nada, no está para nada. La accesibilidad de todas formas está referida, por supuesto, la doble discriminación con las personas, con mujeres con discapacidad, pero también en muchas situaciones, pues cuando estamos embarazadas, los cochecitos de los bebés, la mayoría que lo llevamos son madres, no padres, las mujeres siempre son las que cuidan más a las personas dependientes, a los menores, a los mayores. En general, hay excepciones, pero la generalidad es esa. Luego, por la noche, cuando salimos a las ciudades, en las calles mal iluminadas o estrechas, no nos da miedo salir por violencia. O sea, que hay muchos ejemplos de accesibilidad, aparte de personas con discapacidad. Bueno, ahora es el turno de las preguntas, que me enrolla un poquito. Y la verdad es que, ¿en el público hay alguna pregunta? Yo con los focos no veo. A ver. ¿Ves aquí? No. Lo hemos dejado muy claro todo. El ejemplo de la silla, que has puesto la foto de la silla, que las mujeres no podríais entrar, aquí hay un comentario de Marc Alice González que dice que a los varones en silla tampoco les sirve ese tipo de inodoro. O sea, que es para los dos. Paloma Huesca nos dice que gracias por este enfoque tan importante. Como no hay preguntas, estoy diciendo lo positivo que están diciendo de la ponencia, Bosabora dice que le está encantando esta ponencia y Paloma Huesca dice que se encuentra resistencia en el entorno de la accesibilidad a la hora de resaltar la situación específica de las mujeres, que es cierto, claro está. Pues no tengo aquí preguntas, ¿en el público tampoco hay? Bueno, pues estupendo, porque nos han pedido a ver si podíamos terminar 10 minutos. ¡Ay, perdonad! Perdonad. Es que nos da el foco en sí, los no ojos. se ve, no se ve. No se ve. ¿Y si puedes dar unas conclusiones, una frase? Hola. Nada, lo primero, daros las gracias por resaltar un ámbito tan particular y efectivamente que sufre tanta discriminación dentro del colectivo mujer y que muchas veces está olvidado por el resto del feminismo, ¿no? En cierto modo. Al final, el feminismo debería ser siempre inclusivo y muchas veces pues, tiene sus carencias, ¿no? O sus lagunas. Gracias también al ejemplo de interseccionalidad, o sea, ha sido muy gráfico y gracias porque además a nuestras alumnas y alumnos les viene muy bien. Y bueno, en mi cabeza se plantea cómo podríamos potenciar, supongo que también desde los centros educativos o de alguna manera la sensibilización, la visibilización y la concienciación de la sociedad hacia una realidad que nos queda tan lejana, ¿no? Como el ejemplo que poníais, ver ese baño que parece adaptado y que en realidad no lo es, porque si no se puede utilizar, lógicamente no es accesible, ¿no? Entonces, mi pregunta sería un poco eso, pues lanzar un poco la idea de cómo podríamos hacer para potenciar esa concienciación de la sociedad. Bueno, yo creo que lo más importante es que cuando se hace algo, contar con las personas, ¿no? O conocer por lo menos las necesidades que necesitan esas personas. Si hacemos un parque, no sé, con unos escalones de 1 metro cada uno, entre escalón y escalón, pues indudablemente los niños no lo van a poder utilizar nunca, no sé quién lo utilizará, ¿no? Yo creo que es conocer la realidad de las personas, por eso también hacemos mucho hincapié que en las escuelas donde tratáis la accesibilidad o estáis, no sé, arquitectura, aparejadores, no sé qué, ahora creo que se llama de otra manera, ingeniería de edificación o algo así,
bueno, pues contar con nosotros, que os podemos dar alguna pincelada o, bueno, esta ponencia no se os va a olvidar nunca, por lo menos ese cuarto de baño. Ese cuarto de baño, aunque los chicos digan que no les vale, los chicos se sondan muchas veces y se acercan y lo tienen un poco más cerca, ¿no? Pero es verdad que es un cuarto de baño, que es que las chicas muchas veces vamos a entrar, sí, tiene cuarto de baño, lo vemos, digo, ala, que ya nos vamos sin utilizar el cuarto de baño, ¿no? Pues yo creo que es eso, ¿no? Contar, hacer clases de sensibilización, contar, tenemos que estar en esos proyectos desde el principio también, ¿no? para conocer lo que es la falta de accesibilidad con una visión universal. Porque es mucho más fácil hacer una rampa bien que no hacerla mal, romperla y volverla a hacer bien, ¿no? Porque si no estamos gastándonos ahí un proyecto y un dinero que no va a servir para nadie, ¿no? No sé si con esto te contesto. Y luego lo del mundo feminista, pues te lo voy a decir, pues es verdad, ¿sabes? Empezamos a abrirnos ahí un hueco, hace un año, pues, bueno, fui yo en este caso, pero ya estábamos el 25 de noviembre, porque siempre nos decían que el estrado desde el que hablas en la Puerta del Sol no era accesible. Bueno, pues ya se fue poniendo, ya pudimos subir las mujeres con discapacidad en silla de ruedas. A ver, hemos tenido que irnos haciendo un hueco, porque cuando íbamos a reclamar algo al movimiento feminista de mujer con discapacidad, nos mandaban a servicios sociales. Y bueno, a ver, yo siempre me considero primero mujer y luego ya con la característica que yo tenga, ¿no? Entonces, pero vamos abriéndonos un hueco y van contando con nosotros y vamos participando. Yo creo que es muy importante que entre los grupos de trabajo estén las mujeres metidas, claro, porque es otra visión diferente a la del hombre. Y, bueno, contar con ellas, claro. Y la formación desde pequeños es primordial porque son el futuro, o sea, eso sí que es súper importante. Yo hay un cuento, solo lo cuento, sobre todo para los que sois más estudiantes, hay un cuento que se llama Por cuatro esquinitas de nada, donde yo suelo llevarlo, además, porque muchas veces lo pongo, pero no lo he traído hoy, no pensaba que iba a ser el foro, ¿no? Que si podéis verlo, vamos, está colgado en internet, yo lo regalo muchísimo a los niños, ¿no? Cuando lo veáis sabréis a qué me estoy refiriendo, ¿no? Y bueno, ¿sabes? Es como eliminar barreras desde que eres bien pequeñitos, ¿no? Lo leeremos. Bueno, Rafa, ¿ya? Bueno, me dicen que se acaba el tiempo, así que nada, siento mucho que no podamos seguir aquí. Nada, muchísimas gracias también por vuestro tiempo, por estarnos escuchando. Y muchísimas gracias a todos.